Y dice, y a todo Chiapas, geografía entrañable, obligada en el mapa literario de México y del mundo. Este año nuestro país celebra el centenario del nacimiento del gran poeta Jaime Sabines. Y creo que algunas regiones del mundo también se sumarán. He visto que en Estados Unidos, América Latina o España ya se han hecho o se planean algunas actividades. Siempre el mejor reconocimiento para sus lectores será leerlo o releerlo, como lo dijo en algunas conversaciones. El homenaje más importante es que me lean, que mis libros sirvan de algo. Uno encuentra que la poesía se realiza en la satisfacción de descubrir que hay alguien a quien le sirvió para vencer un momento de soledad o una angustia o un pesar por contagio de los pesares de la soledad del poeta, por sentir un alivio de que el sufrimiento no está nada más en uno. La poesía sirve para ayudar a las gentes a contemplar este mundo destruido y abstracto, pero no para corregirlo, para saber que hay otra persona que como uno siente lo mismo ante las cosas. Es un gran alivio encontrar un poeta que te dijo lo que uno habría querido decir en un momento dado. Por eso creo que siempre habrá poetas y siempre habrá poesía. En esta mesa se propone hablar del poeta del pueblo, para decir que Sabines es el poeta de todos. Y voy a recurrir al lugar común ya tan citado de Carlos Monsiváis, que definió a sus lectores como la orden de los amorosos, un pacto nacional que suscriben poetas, estudiantes, intelectuales, prófugos de la abogacía, entusiastas del bolero, políticos, burócratas o periodistas. Sabines es el poeta que desde las últimas 3 décadas del siglo XX y hasta nuestros días se convirtió en el autor más bello. ¿Quién no ha dicho los amorosos callan o yo no lo sé de cierto, lo supongo? Provocó un fenómeno en la poesía que no había existido en mucho tiempo. La popularidad de la gente que lo lee y que sabe sus poemas de memoria. Es un suceso poco frecuente de una poesía que sigue tocando a un público tan amplio como diverso. Sabines logró penetrar a través de su obra en el gusto de miles de personas en México, pero también en el extranjero, porque sus lectores van más allá de nuestras fronteras. Existen antologías de su obra en distintas lenguas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, polaco, catalán, bajasa, chino, japonés o árabe, el idioma que hablaba de niño su padre, el mayor Sabines. Sabines sigue siendo el poeta de todos. Basta recorrer hoy las redes sociales, Facebook, Instagram, X o TikTok, para encontrar su nombre multiplicado en muchas voces de personajes anónimos, lectores jóvenes o no tan jóvenes que descubren en sus versos el arrebato del amor o el consuelo ante la pérdida por su enorme intensidad de vivir. Desde que publiqué en el 2013 mi libro Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, resultado de casi 10 años de conversaciones con el poeta, he seguido con atención sus huellas, con la intención de comprender más profundamente la raíz de sus palabras y el difícil arte de su sencillez. Y cito mi libro. Por lo general yo uso el lenguaje cotidiano, el lenguaje de todos los días, pero lo transformo con pequeños matices, le doy calidad literaria. Yo he pensado que la poesía debe ser sencillez, la claridad, no el simplismo, no la simpleza, pero sí la sencillez. El amor es uno de mis temas, pero no creo en los grandes temas para la poesía. Todos son adorables mediante la poesía, porque en ella caben todas las cosas de la vida. Sabines y su obra son una mezcla entre el cedro del Líbano y el robledal de Chiapas, un verso que está en algo sobre la muerte del mayor Sabines. En esta imagen está cifrada la identidad profunda del poeta, la raíz oriental que le llegó por la sangre de su padre y la fuerza terrestre de su voz a través de la tierra que lo vio nacer y de su madre Doña Luz. De esa confluencia nace la voz de Sabines. Y cito en mi libro: siempre he pensado que mi infancia y mi juventud influyeron en ese ambiente de libertad y de naturaleza maravillosa que hay en mi estado, donde sobra la luz. Es decir, me dieron carne y sustancia. Chiapas fue determinante en mí, pero no soy un poeta bucólico ni paisajista, ni he hablado de la selva ni de los ríos de Chiapas, como sí lo hizo Pellicer en Tabasco. Adán y Eva se encuentran en el paraíso, pero no creía que hubiera una influencia directa de la naturaleza de Chiapas. El poema habla del paraíso, de las cosas que hay en él, el mar, el aire, los árboles, las estrellas, la formación del medio ambiente y Adán y Eva que lo rodean. Sabines se convirtió en vida en una suerte de rockstar de la poesía. Recojo sus palabras.
Me llamaron entonces el poeta más popular. Sin habérmelo propuesto, nunca se revirtió mi deseo. Pensaba que la gloria mayor de un poeta consistía en ser anónimo, en que la gente supiera los poemas sin necesidad de saber quién los había escrito. No creía que ser popular fuera un aval de ser buen poeta. Mi intención siempre fue ser capaz y preciso, más claro, más sencillo. Los lectores encontramos de uno u otro modo en la poesía de Sabines una forma del consuelo humano. Así lo dijo en la primera entrevista que le hice en 1988. Lo que uno tiene al escribir poesía es emoción. Puede ser alegría, dolor, desesperanza. En ese sentido sí creo en la palabra inspiración, o tal vez no sea inspiración, sino alumbramiento. La poesía no se escribe solamente con la actitud intelectual y reflexiva del hombre. El poema debe ser la emoción del hombre. Si lees un poema, no estás buscando palabras sabias, profundas o filosóficas, buscas una emoción humana, y eso es lo que da el arte en general, la emoción de la vida. Este año esperamos la publicación de los poemas inéditos que Sabines escribió entre 1946 y 1968. Hay más libretas, pero esas son las que alcanzó el poeta a revisar, que no recogió en su recuento de poemas y que aparecerán bajo el título de Poemas Rescatados, seleccionados por el propio poeta y que su familia finalmente ha decidido dar a conocer. Bueno, y aquí en Chiapas esperamos dos grandes libros, uno traducido sus poemas a varias lenguas indígenas y otra antología con un tiraje maravilloso de Sabines. En España, la prestigiosa editorial de poesía Visor ya cuenta con una nueva edición del recuento de poemas. Quiero mencionar que aquí en Chiapas existe un lugar hermoso llamado En la Sombra del Agua, allá en San Cristóbal. Es un bello edificio colonial situado en el corazón de la ciudad que alberga un restaurante llamado Tarumba, donde se sirve cerveza artesanal de nombre Jaime, y tomarse una cerveza ahí mientras se leen los libros de Sabines es un privilegio. Las suites llevan el nombre de los amorosos. Sabines es sin duda un poeta universal. En la última década sé que, por ejemplo, en Buenos Aires hay un programa que inicia cada mañana con su voz diciendo: te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. El programa lleva precisamente el nombre de ese poema. La primera edición de mi libro, publicada por Coneculta, aquí en Chiapas, se presentó en Líbano, el país al que llegó el mayor Sabines, alrededor de 1902. En él se incluyeron fotografías y documentos del archivo de la familia que comprueban que en 1914 el mayor llegó a Chiapas con ese grado. La presentación fue organizada por el embajador Jaime García Madal en conjunto con el Instituto Cervantes de Beirut y reunió a un atento grupo de lectores e hispanistas. Entre ellos se encontraba el estudioso de literatura hispanoamericana Antonio S. Cráter, quien me dijo con convicción: Sabines parece un poeta que nunca hubiera salido del Líbano. Aquellas palabras confirman algo que el propio Sabines me había dicho. Fue mi padre quien me enseñó la profundidad de la literatura árabe. Sabía de memoria las historias de las 1001 noches o las aventuras de Antán. De igual modo me repetía enseñanzas espirituales o filosóficas de la Biblia. Poesía pura que no seduce los oídos, sino el alma. En 1977 ya se había traducido Tarumba al inglés. En 1987 la editorial alemana Valver hizo una antología que llevaba el título de Tu cuerpo está a mi lado. En la última década, Colin Carberry, canadiense criado en Irlanda y asentado en Linares, Nuevo León, quien descubrió a Sabines en 2001 mientras daba clases de inglés en una escuela, ha traducido cerca de 100 poemas de Sabines, varios de los cuales ya aparecen en libros, revistas de Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Poemas ya traducidos como Algo sobre la muerte del mayor Sabines vuelven a versificarse como lo hizo hace unos años Max Schaeffer para el libro Poemas Esenciales de Latinoamérica, que tradujo 2 veces. La segunda, luego de leer mi libro, Sabines cuenta esto. En Algo sobre la muerte del mayor Sabines, casi todo el final de la primera parte fue escrito en sonetos. Es curioso, pero me era más fácil. Era como vaciarse en un molde ya hecho. Recurría a esa forma para concretar mi emoción, como un vaso para contenerla, porque si no, no habría escrito nada, sobre todo en aquellos primeros días en que yo sentía su muerte como mi propia muerte. Son sonetos que nunca busqué que fueran perfectos, incluso en el momento rompía la métrica tradicional, hice endecasílabos, y así muchas veces los volvía hectasílabos o alejandrinos.
Llegaba la noche y el soneto estaba ahí esperando para que lo escribiera. La forma ya estaba, no tenía que buscarla, nada más era cuestión de derramarme en aquel vaso que ya existía, desbordar el dolor, los borbotones de sangre. Tras su muerte surgieron nuevas traducciones al italiano por el poeta y académico Emilio Coco, que creo que ha venido también por aquí. Al árabe, el poeta libanés Afid Albert-Casar lo tradujo en una antología muy bella que está solamente en árabe y que esperamos que este año salga en edición bilingüe. Dice: mi interés por traducir a Sabines no fue solo por su origen libanés, sino porque encontré en él la sabiduría de lo sencillo. Sin embargo, esa aparente sencillez fue uno de los principales retos para llevar su poesía al árabe. Explicó: me encanta Dios, no puede traducirlo al árabe clásico, como los otros poemas. A diferencia de otras lenguas, el árabe representa una división entre el registro clásico usado en contextos formales y el coloquial, que varía según la región. Si lo traducía al clásico, había palabras que se perderían totalmente, así que lo traduje al coloquial árabe. Circula por ahí un video donde el cineasta Guillermo del Toro confiesa que el poema del mito lo hizo a partir del poema se inspiró para hacer su película de Pinocho. Ese poema que dice: mi madre me dijo que yo lloré en su vientre, le dijo: vive, vive. El pasado 29 de marzo, en el homenaje que se realizó en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce, que se llenó y también hubo personas que no pudieron entrar, el poeta y escritor, fundador del grupo geologista Grupo de los 100, Homero Aregis, recordó el Festival de Poesía de la Ciudad de México que organizó en agosto de 1987 en el Teatro de la Ciudad, en el que participaron 22 poetas extranjeros procedentes de 19 países, algunos premios Nobel, y 17 poetas mexicanos, entre los que estaban Octavio Paz y Jaime Sabines. Y cito a Aregis: allí Paz leyó 2 poemas largos, Pilares y Carta de Creencia, de Árbol Adentro, su libro de poesía que saldría en octubre de ese año. Y dijo que Paz terminó con estos versos: tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a quedarnos quietos como el hilo y la encina de la fábula, aprender a mirar, tu mirada es sombra. Planto un árbol, yo hablo porque tú meces los follajes. Y continuó: la lectura de Paz fue recibida con aplausos. Cuando vino el turno de Sabines, apenas enunció Los Amorosos, el público empezó a corear con él porque se sabía de memoria el poema. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Siguió después con Te desnudas igual Te desnudas igual, los he visto en el cine, tu cuerpo está a mi lado, bueno, me doy cuenta de que me faltas, en la boca del incendio, para terminar su lectura con Amor mío, la gente acompañándolo y recitándolo. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuarto donde se duerme el agua de amapolas. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Y explotó el teatro con emoción. Terminada la sesión, Octavio Paz, visiblemente molesto, vino conmigo para preguntar: ¿quién le paga a la gente para aplaudir a Sabines? No será el gordo Pesqueira Olea, ¿verdad? Se refería a Eduardo Pesqueira, que había sido secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 84 a 88. Le dije: Octavio, nadie le paga al público para que le aplauda a Sabines, no es el tipo de público que asiste a los festivales de poesía. Recuerdo una ocasión en que lo visité en su casa después de la muerte de Paz. Sabines estaba profundamente triste. El cáncer, el mismo que se había llevado al mayor Sabines y a su hermano Juan, había terminado también con la vida del único escritor mexicano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura. Entonces me dijo: mira, Octavio, que trabajó tanto por su obra, que se movió por el mundo para que se conociera, para que se tradujera, que incluso obtuvo el Premio Nobel, y ahora el cáncer acabó con su vida. Yo a veces pienso que le debo mucho a mi obra. No hice nada por ella, salía un libro y lo dejaba. Como decía su paisano, el escritor Heraclio Cepeda, la semilla de tu nombre, Jaime Sabines, ha congregado a los lectores. Una de las grandes virtudes que tiene tu nombre es que, como una campana, reúne a la gente a la enorme ceiba que eres. Tú, Jaime, eres un poeta que nace una vez cada 500 años. Dentro de 500 años, cuando nadie recuerde a los pequeños hombres
que hoy son importantes en el mundo, dos jóvenes amantes tomados de la mano entrarán en una librería a comprar tu libro y serás entonces, Jaime, tan joven como ellos.